Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Como bien sabréis, estos últimos meses las altcoins no han hecho más que caer. De hecho, los rebotes han sido muy pequeños, muy pocas altcoins han tenido buenos rebotes y por lo general la mentalidad de la gente ha sido más de holdear que de ir tomando beneficios, pensando en que finalmente en el corto plazo tendríamos una altcoin season y por ahora parece ser que no está llegando. De hecho, veréis que prácticamente estas últimas semanas nos hemos estado derritiendo poco a poco, cayendo poco a poco, perdiendo el interés, el optimismo, ese FOMO, esas ganas de comprar criptomonedas. Y actualmente la sensación yo creo que es todo lo contrario, pero me gustaría aún así proponeros y sobre todo daros mi opinión acerca de las altcoins, y no solamente eso, sino que daros mis zonas definitivas de compra con las altcoins, teniendo en cuenta que aún seguimos con Bitcoin muy importante dentro de una tendencia alcista en temporalidades mayores, como puede ser un gráfico semanal o incluso un gráfico mensual. Esas zonas de compra para mí serían los niveles óptimos a comprar con una mentalidad más medio largo plazo, de aquí a varios meses o incluso ya planteando los niveles de cara al 2025. Así que si este tipo de contenido os gusta, espero que le deis muchísimo apoyo. Empezando por Bitcoin, la situación de hecho es bastante simple. No hemos tenido mucho movimiento durante estos últimos meses y como veréis prácticamente desde febrero estamos atrapados en un rango que más o menos va desde los 50.000 aproximadamente hasta más o menos los máximos históricos sobre los 73.000, 74.000 dólares. Bien, pues a partir de ahí Bitcoin nos dará un siguiente gran movimiento cuando posiblemente en temporalidades mayores, como puede ser un gráfico diario o semanal, cambie esta estructura bajista que está teniendo en estos momentos, que como bien veis, si dibujamos un pequeño canal paralelo, veremos que tenemos tanto mínimos como máximos decrecientes, con lo cual entendemos que actualmente Bitcoin, a pesar de que lleva una subida descomunal, está en estos momentos o bien teniendo una fase de agotamiento o de lo contrario estamos en una fase de acumulación que en realidad no sabemos hacia dónde puede romper, pero sí que es cierto que Bitcoin probablemente durante los siguientes meses, porque de hecho si os fijáis más o menos desde marzo tenemos un volumen decreciente, veremos qué ocurre. Yo personalmente creo que deberíamos subir, más que nada porque al final el mapa de calor nos muestra que hay muchísima liquidez concentrada por encima de estos máximos, pero puede ocurrir cualquier cosa en el mercado cripto. Aún así, nosotros plantearemos las compras grandes en spot cerca de los 50.000 dólares, es decir, cuando Bitcoin consolide y se acerque cerquita de estos mínimos, entre más o menos la zona de los 50 y los 54.000 dólares es el nivel en el cual yo comenzaría a plantear mis compras en spot y sobre todo a empezar a plantear cierto DCA simplemente con algunas altcoins que me vayan gustando. De hecho, sin irnos mucho más allá, aquí podéis comprobar, si nos fijamos en temporalidades mayores, en un gráfico, por ejemplo, de un año, veréis más o menos dónde se encuentran las zonas de liquidación en Bitcoin. Estamos viendo actualmente una temporalidad de este último año, con lo cual entendemos que más o menos donde se encuentran estas líneas amarillas, veremos que hay una cantidad de dinero muy grande para poder ser liquidado, con lo cual es probable y suele suceder prácticamente siempre que Bitcoin suele ir a por la liquidez, y la liquidez la tenemos aquí abajo o de lo contrario aquí arriba, y lo cierto es que llevamos bastante tiempo sin tocar la parte alta del rango, y teniendo en cuenta que los índices se encuentran prácticamente en máximos históricos, el oro está casi en máximos históricos, durante estas próximas semanas la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar los tipos de interés y también tenemos elecciones en Estados Unidos, pues yo personalmente no creo que el mercado vaya a retroceder de forma muy agresiva durante las próximas semanas, con lo cual yo voy a seguir con un planteamiento de que deberíamos visitar la parte alta del rango, nivel comprendido entre 70.000 y los 74.000 dólares en Bitcoin. Si nos fijamos en la dominancia en Bitcoin, se encuentra una zona bastante complicada para operar en estos momentos. Estamos en una tendencia muy alcista y yo personalmente pensaba que más o menos esa zona del 57,5% nos podía servir como una resistencia en el corto plazo para buscar subida en las altcoins, pero como bien veis Bitcoin ha llegado ahí y actualmente estamos consolidando, con lo cual no tenemos la suficiente información para entender si a partir de aquí las altcoins se pueden mover un poco mejor que Bitcoin, en este caso para rotar nuestro capital hacia las altcoins, y como bien veis pues prácticamente
prácticamente Bitcoin se mantiene estable y las altcoins se siguen desangrando poco a poco, día tras día. No son caídas grandes, sino que son caídas continuas. Prácticamente veréis que las altcoins estas últimas semanas no han hecho más que caer, pero no lo están haciendo de forma agresiva, sino que las caídas son lentas, lo cual te desespera aún más levantarte cada día y ver que tu altcoin favorita no ha hecho más que caer un 3, un 4% prácticamente día tras día durante las últimas 3 semanas. Y a partir de aquí es cuando nosotros podemos empezar a planear algunos movimientos importantes en altcoins. Tenemos como principal moneda Ethereum, que comentamos que tenía que llegar a la zona de los $2.800. Si nos fijamos, hemos llegado a $2.800. De hecho, tenemos todas las operaciones que yo os comparto las tenéis en la comunidad privada de Telegram, donde os mando operaciones en spot y operaciones en futuros de cripto, además de operar la bolsa tradicional, el SP500, Nasdaq, Eurodólar y oro. Tenéis todas las operaciones que yo hago, como por ejemplo todas estas que estáis viendo en Ethereum. Yo personalmente las hago en mi cuenta de fondeos y podéis replicar todas mis operaciones. Y como comentamos, Ethereum tenía que llegar a 2.800, ha llegado y ha rechazado ese nivel. Lo ideal ahora mismo en el corto plazo sería intentar tocar una zona de demanda importante. Como bien veis, llevamos varios toques y no conseguimos recuperar la zona de los 2.550. Para mí, si Ethereum recupera 2.550, podríamos empezar de nuevo un tramo al alza. De lo contrario, para mí la zona definitiva en Ethereum, si nos vamos, en este caso una temporalidad semanal, ya que para mí las gráficas más importantes actualmente van a ser los gráficos semanales, estaríamos hablando de un nivel de demanda muy importante cerca de los 2.280, 2.300 dólares aproximadamente y como máximo 2.150. Es decir, mientras Ethereum se plante entre 2.300 y 2.150, yo personalmente creo que tendremos muy buenas oportunidades de compra en esta criptomoneda. Y lo ideal, ya planteando el largo plazo, sería intentar acercarnos cerca de los 4.000. Siguiendo con nuestra segunda altcoin favorita, que es Solana. En gráfico semanal en estos momentos ya no tiene tan buena pinta como yo pensaba las últimas semanas. De hecho, si nos fijamos, llevamos unas semanas consolidando y como bien veréis tuvimos una manipulación que nos dio un buen movimiento en spot. Manipulamos los mínimos anteriores cerca de 120 y tuvo una subida aproximada de un 30%, aparte de la anterior manipulación, que es la que más profit nos dio, aproximadamente entre un 50 y un 60%. Pero como bien veis, Solana también está retrocediendo durante las últimas semanas. Lo importante es ver que Solana no puede romper la zona de los $160 y tenemos bastante liquidez acumulada entre 100 y 80 dólares, con lo cual para mí el nivel óptimo para reacumular Solana de cara al medio largo plazo va a ser el nivel comprendido entre 100 y 80 y por supuesto las zonas de venta las plantearíamos cerca de los 200 o incluso si iniciamos un tramo al alza muy potente, vender cerca de máximos históricos del año 2021, cerca de los $260, pero para mí la gran oportunidad de compra estaría cerquita de esos niveles. Por otro lado tenemos Chainlink, que ya sabéis que para mí es una de mis mejores altcoins de cara a acumular hacia el largo plazo. Me parece que tiene muy buen fundamental y como bien veis tuvimos una acumulación desde prácticamente 2022, rompió y la moneda ha llegado hasta los $23 y actualmente estamos iniciando un tramo a la baja. Lo importante en Chainlink es ver que los $12,5 actualmente están ocasionando un nivel de resistencia muy importante, con lo cual es probable que durante los próximos días vayamos a visitar de nuevo la zona de los 9, 8 dólares y medio. Para mí ese sería el nivel clave para volver a acumular cerca de esta mecha que estáis viendo vosotros mismos a continuación. Estamos a punto de romper una pequeña línea de tendencia alcista, la cual nos confirmará ese retroceso sobre los 9, 8 dólares y medio y bajo ningún concepto me gustaría que Link vuelva dentro de la acumulación, porque esto sería ya un aspecto bastante negativo para la moneda, con lo cual yo personalmente realizaré esta compra que ya estáis viendo en pantalla, por supuesto con un stop loss no tan grande, más o menos de un 20, un 15% aproximadamente, y esto lo hago más que nada porque no quiero que Link se vuelva a incorporar dentro de este rango que tuvo prácticamente más de un año a Link parada entre dos niveles muy importantes. Me gustaría que toque la zona y a partir de ahí comience a reaccionar con ciertas compras, ya que además confirmaríamos una ruptura de tendencia bajista que viene ocasionada desde marzo de este mismo año.
Por otro lado tenemos a Toncoin, que como bien sabréis ha tenido un poco de foot las últimas semanas. Para mí lo importante en Toncoin es ver que actualmente estamos consolidando por debajo de los máximos de abril de 2022 y en estos momentos en gráfico semanal parece ser que esté iniciando un tramo a la baja y no solamente eso, sino que el nivel de los 6,5 dólares está actuando como resistencia, que es básicamente lo que comentamos durante las últimas semanas. Un toque sobre los mínimos, un intento de ruptura por encima de estos máximos, un rechazo, como bien veis, y actualmente iniciaríamos un tramo a la baja en Toncoin. A mí personalmente me gustaría que ese tramo a la baja llegue cerca de los 3 dólares, más o menos entre 3 dólares y 2,7 dólares. Para mí sería el nivel perfecto para volver a comprar Toncoin en spot. De lo contrario, donde nos encontramos en estos momentos en 5 dólares y pico, no me interesa bajo ningún tipo de concepto, ya que la gráfica en estos momentos está siendo muy bajista, con lo cual nos guardaremos la liquidez para estos niveles. Si esos niveles no llegan, no pasa nada, no tengo ninguna intención de comprar Toncoin actualmente con el foot que hay en el mercado y sobre todo con lo que ha ocurrido con Telegram durante estos últimos días. Creo que estáis al tanto de las noticias. Seguimos la lista con Polkadot. Ya sabéis que me encanta esta criptomoneda y durante los últimos meses nos ha dado muy buenos profits. Además creo que es una moneda muy sencilla de analizar y realmente, como bien veréis en la gráfica, lo tenéis muy sencillo. Simplemente tenéis que ser pacientes y veréis que hay muy buenas oportunidades en el mercado. Polkadot, al igual que prácticamente todas las monedas, desde marzo inicia un tramo a la baja que sobre todo nos confirma por debajo de los 6 dólares y medio que seguiremos cayendo. Actualmente tenemos una zona de resistencia marcada cerca de los 5 dólares y medio que también ha intentado recuperar y estamos rechazando actualmente. Lo ideal, como bien veis, tenemos los mínimos en octubre de 2023 que prácticamente nos crea mínimos iguales, con lo cual lo ideal durante las próximas semanas para mí acumular un poco de Polkadot de cara al largo plazo será por debajo de los 3 dólares y medio, es decir, cuando empecemos a caer por debajo de 3 dólares y medio, pues yo plantearé un poco de DCA, 3 dólares y medio una compra, 3 dólares la siguiente compra y si acaso estamos iniciando un tramo a la baja muy agresivo con mechas muy liquidadoras, pues me dejaré otra compra para los 2 dólares y medio para intentar rellenar el imbalance que ocasiona la subida en el año 2020 cuando se crea la moneda de DOT, con lo cual aquí tenéis más o menos el resumen de esta moneda. Y la zona de venta yo personalmente la tengo marcada cerca de los más o menos 14 dólares. Ese es un nivel en el cual yo considero que puede ser muy buena zona para empezar a vender de forma bastante progresiva, por supuesto sin olvidarnos de los 10 dólares, punto psicológico muy importante. Seguimos la lista con Near Protocol, que se encuentra actualmente rompiendo la barrera de los 4 dólares y como bien veis la gráfica semanal es espantosa. Exactamente ocurre lo mismo que con las demás altcoins. Iniciamos ruptura, no podemos recuperar los niveles y estamos actualmente intentando atacar los mínimos. Yo personalmente creo que más o menos Near, en cuanto rompa con certeza la zona de los 4 dólares, podemos empezar a visitar este nivel que lo llevo esperando de hecho bastante tiempo. Y yo personalmente Near Protocol lo tengo para comprar más o menos sobre estos niveles, ya que creo que puede ser un nivel bastante importante de demanda. Tened en cuenta que aún faltaría más o menos un retroceso aproximado de un 20 a un 25% y la moneda se situaría prácticamente en los 2 dólares y medio. Ese sería para mí un nivel clave de recompra con Near, planteando por supuesto el largo plazo. Y para mí una zona clave de venta sería los 7,5 dólares y posteriormente ya los 14 dólares para intentar rellenar el imbalance que se ocasiona en abril de 2022. Seguimos la lista con algunas monedas de inteligencia artificial, como por ejemplo Render. Como bien sabéis, estas últimas semanas, últimos meses, de hecho os llevo comentando mucho tiempo que yo estaba esperando a Render en 5 dólares. De hecho, como bien veréis, Render en 5 dólares dio una comprita. De hecho, incluso cayó mucho más y desde esa comprita más o menos pegó un rebote aproximado de un 30 y pico por ciento. Pero en realidad el rebote ha sido prácticamente de un por dos, porque casi llega a los 7 dólares y reaccionó en 3,5 dólares aproximadamente. Con lo cual yo en gráfico semanal Render más o menos un nivel que creo que es muy bueno para acumular sería aproximadamente esta zona de demanda de aquí, que como bien veis en 2021 fue un nivel de soporte bastante importante. Posteriormente tuvimos una resistencia y hemos ocasionado un imbalance cerca de los 3 dólares, con lo cual ya planteando por supuesto un retroceso adicional en Bitcoin que podría llevar a Bitcoin a la zona de los 50.000 dólares, creo que más o menos un muy buen nivel para comprar Render y olvidarte de cara a largo plazo puede ser la zona
zona de los $3. Y yo con Render sí que mi idea sería intentar mantener al menos hasta $20-30 por moneda. No sé si llegaremos, no tengo ni la menor idea, pero creo que es una moneda con muy buenos fundamentales que nos podría dar una oportunidad única en el mercado. Seguimos la lista con Bitensor, DAO mejor conocida por muchos de nosotros. De hecho, nos dio muy buenos movimientos estas últimas semanas. Dio una compra en $200 que, como bien veis, prácticamente se hace un por dos. Manipula los mínimos sobre $170 y fijaos que se hace literalmente más de un por dos. Yo personalmente creo que DAO cerquita de estos niveles, que más o menos podríamos decir una zona clave, yo creo que más o menos entre 200 y $150 sería el nivel interesante para acumular Bitensor con una mentalidad a largo plazo, es decir, sin irnos mucho más allá, una compra en 200, una compra en 150 y una última compra en 100. Yo personalmente no creo que DAO deba caer por debajo de esos niveles, o al menos para mí la zona última que puedo decir, oye, creo que este es el nivel óptimo al cual puede llegar, deberían ser los $100. Bajo ningún concepto me gustaría ver a DAO por debajo de estos niveles. Y como no, zonas de venta, pues yo personalmente plantearía el máximo histórico, cerca de 750 y posteriormente los 4 dígitos, es decir, llegar prácticamente a esos $1000 por moneda. Y seguimos la lista con Avalanche y como bien veis estamos ahora mismo en $22. El nivel clave, que puede ser una zona muy importante de reacción alcista, yo personalmente la calculo más o menos sobre los $16. Es decir, plantear un retroceso más o menos hasta estos niveles. Estamos hablando de una posible caída más o menos de un 20 a un 25% y en $16-17 ya plantear las compras con Avalanche. Obviamente no creo que AVAX lleve a máximos históricos, como bien veis los tenemos sobre 150 y la verdad que este último ciclo no ha destacado sobre las demás monedas, pero sí al menos planteo que durante los próximos meses intente acercarse de nuevo hasta los $50, con lo cual retroceso a 16 y subida a partir de ahí al menos a 50, por supuesto realizando ventas parciales antes de esos niveles. Y por último acabamos esta lista con la moneda de Rose, que como bien veréis estamos ahora mismo en 0,054 más o menos, y comentamos las semanas atrás que para mí un nivel muy importante eran esos 0,05, que como bien veis prácticamente tocamos 0,05 y a partir de ahí Rose se pega una subida de un 40%. Lo importante de esta subida es que intenta atacar los mínimos anteriores y los rechazamos, con lo cual seguimos en tendencia bajista. Lo ideal sería activar el order block alcista en Rose, que activa el movimiento al alza justo en octubre-noviembre del año anterior, con lo cual lo ideal será retroceder más o menos a 0,042, 0,043 aproximadamente, y a partir de ahí ver cómo reacciona la gráfica, pero estamos hablando de un retroceso adicional de un 20% y a partir de ahí yo personalmente sí que creo que al menos hasta 0,07, 0,07 y medio sí que podríamos llegar, y estamos hablando casi de un por dos en spot durante los próximos meses. Así que chicos, más o menos aquí finalizamos este vídeo. No hablo de muchas más monedas porque al final tened en cuenta que serían demasiadas, sería un vídeo muy largo, intento siempre minimizarlo con las más interesantes, las que más me soléis preguntar, y por supuesto si este tipo de vídeos os gustan y llegamos a la cantidad de 300 me gusta, voy a subir una segunda parte con las monedas que me dejéis en comentarios. Vlad, habla de Matic, habla de Cardano, habla de yo que sé, Phantom o la que sea, me las dejáis, yo os leo en comentarios y las intento añadir en un próximo vídeo. Así que chicos, espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima.